¿Puede la humildad derrotar a la arrogancia más cruel? ¿Qué sucede cuando el poder cambia de manos y una mujer, invisible para la sociedad, de repente tiene el destino de quienes la despreciaron en la palma de su mano? Esta es la historia de cómo la dignidad se convirtió en la mayor fortuna de todas. Elena Morales sentía el eco de la soledad en cada rincón de la mansión de Lomas de Chapultepec. Recordaba a don Alejandro Garza, no como el magnate de las telecomunicaciones, sino como el hombre que miraba por la ventana, confesándole que sus millones solo habían construido muros más altos alrededor de su corazón. Él le decía a menudo que ella era su única familia, la única persona que veía al hombre, y no a la bóveda de banco. Por más de 20 años, Elena había limpiado sus pisos, pero también había cuidado de su alma, un trabajo por el que no había sueldo que pudiera pagarle. Tras la lectura del testamento, el mundo de Elena se sacudió hasta los cimientos. El abogado pronunció su nombre: Elena Morales, única y universal heredera de la fortuna Garza. El aire se escapó de sus pulmones, y en su mente solo resonaba una promesa, un sueño compartido con su viejo amigo. Decidió honrarlo de la única manera que se le ocurrió en ese momento de confusión y duelo. Iría a comprar aquel coche de lujo, el que don Alejandro siempre decía que ella merecía, no como un capricho, sino como un tributo a su memoria, un primer paso en una realidad que no entendía. La concesionaria era un templo de cristal y acero, un mundo ajeno y hostil. Los coches brillaban bajo luces perfectas, reflejando el desdén en los rostros de los vendedores. Elena, con su rebozo gastado y sus manos curtidas por el trabajo, era una mancha de realidad en un lienzo de fantasía. Sus zapatos humildes apenas hacían ruido sobre el mármol pulido, pero su presencia generó un silencio cargado de burla. Los vendedores, vestidos con trajes caros y sonrisas falsas, intercambiaron miradas de superioridad, susurrando comentarios venenosos que flotaban en el aire como un veneno sutil. Ella sintió el peso de sus juicios, una sensación familiar que la había acompañado toda su vida. Pero hoy era diferente. Hoy, el recuerdo de la confianza de don Alejandro le daba una fuerza que no sabía que poseía. Su dolor era profundo, pero su dignidad, inquebrantable. Fue entonces cuando Ricardo Montenegro, el gerente, se acercó a ella. Su caminar era el de un depredador que ha encontrado una presa fácil. Su sonrisa no llegaba a sus ojos fríos y calculadores, que la recorrieron de pies a cabeza con un desprecio apenas disimulado. Una historia que te hará creer en el destino y en la justicia. Suscríbete para no perderte ni un detalle de este drama que te dejará sin aliento. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Ricardo se detuvo frente a ella, cruzando los brazos con una arrogancia estudiada. El silencio se hizo más denso, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos de la sala estaban fijos en aquella mujer humilde que se había atrevido a profanar su templo de opulencia. Él se inclinó ligeramente como si le estuviera haciendo un favor al dirigirle la palabra, y con una voz que goteaba sarcasmo, lanzó la pregunta que encendería la mecha de un fuego imparable. Quería humillarla, hacerla sentir pequeña, insignificante. «Disculpe, señora», comenzó, su tono falsamente cortés. «¿Se le perdió algo? Porque dudo que pueda pagar siquiera el aire que está respirando aquí adentro». La risa ahogada de los otros vendedores fue como una bofetada. Elena lo miró directamente a los ojos, su rostro sereno ocultando la tormenta que se gestaba en su interior. No había odio en su mirada, sino una tristeza profunda por la pequeñez de aquel hombre. Ella no respondió, y su silencio pareció enfurecerlo aún más. Él se impacientó. Su máscara de amabilidad se desvaneció para revelar la crueldad que había debajo. Levantó la voz para que todos lo oyeran, buscando convertirla en el centro de su circo de humillación. Su siguiente pregunta fue un golpe brutal, diseñado para destruirla. «A ver, dígame», espetó con una sonrisa torcida. «¿Y cómo piensa pagar? ¿Limpiando los baños de la agencia?» La pregunta quedó suspendida en el aire, un eco de la injusticia que Elena había enfrentado toda su vida. Pero él no sabía que esta vez la mujer frente a él no estaba sola. Estaba protegida por el legado de un hombre que le había enseñado su verdadero valor. Las palabras crueles de Ricardo quedaron flotando, pero Elena no las escuchó. En su mente, estaba de vuelta en la biblioteca de don Alejandro, años atrás, mientras pulía con esmero un portarretratos de plata. La foto era de la difunta esposa de su patrón, una mujer cuya ausencia llenaba cada espacio de la casa. Don Alejandro se había acercado a ella, su mirada perdida en el pasado. «Esta casa es solo un mausoleo de recuerdos, Elenita.
le confesó con la voz rota. A veces siento que soy un fantasma más, vagando entre los ecos de lo que perdí. El dinero no puede comprar la compañía. Elena dejó el paño a un lado y lo miró con el cariño de una hija. Los recuerdos no son fantasmas, don Alejandro. Son la prueba de que el amor existió. Y usted no está solo. Yo estoy aquí con usted. Sus palabras sencillas fueron un bálsamo para el alma solitaria del millonario. Él le sonrió, una sonrisa genuina y triste. Tienes razón, mi niña. Tú eres la única que ve más allá de los ceros en mi cuenta bancaria. Tu lealtad es el único tesoro verdadero que poseo. Aquel momento forjó un lazo que ni la muerte podría romper. El recuerdo se desvaneció, trayéndola de vuelta al presente helado de la concesionaria. La voz de Ricardo, ahora cargada de impaciencia, la golpeó con fuerza. ¿Qué pasa? ¿El gato le comió la lengua o es que no entendió mi pregunta?, dijo, acercándose amenazadoramente. Sus empleados rieron, disfrutando del espectáculo. Para ellos, era un martes aburrido que de repente se había vuelto entretenido. La humillación de una mujer indefensa era su mejor diversión. No veían a una persona, sino a un objeto de burla, un estorbo en su mundo perfecto. Elena sintió una punzada de dolor, no por ella, sino por ellos, por la pobreza de sus espíritus, por la ceguera de sus corazones. Recordó otro día, uno más soleado, en el jardín de la mansión. Don Alejandro le mostraba una revista con el mismo auto que ella ahora contemplaba. «Mire qué belleza, Elenita», le había dicho él con entusiasmo infantil. «Un día, usted manejará un coche así, no porque lo necesite, sino porque su alma es de primera clase y merece viajar con la misma elegancia». Ella se había reído, pensando que era solo el sueño de un viejo amigo. «No diga esas cosas, patrón. ¿A dónde iría yo con semejante armatoste?», respondió ella con humildad. Él la miró seriamente y le tomó las manos. «A donde usted quiera. A ser libre, a demostrarle al mundo que el valor de una persona no está en su ropa, sino en su corazón». Esa promesa resonaba ahora en sus oídos, dándole una fuerza que la anclaba al suelo. Ricardo, sin embargo, interpretó su calma como un desafío. Su rostro se ensombreció. La paciencia se había agotado por completo. La comedia, para él, había terminado. Era hora de pasar a la acción. Hizo una seña despectiva con la mano. «Mire, señora, se acabó mi tiempo y mi paciencia. Es evidente que usted está perdiendo el tiempo y haciéndonoslo perder a nosotros. Le voy a pedir que se retire de mi establecimiento ahora mismo». Su voz era una orden, fría y afilada. Elena no se movió. Siguió mirándolo con esa serenidad que lo desquiciaba, con esos ojos que parecían ver a través de su fachada de éxito y poder, directamente a la inseguridad que lo carcomía por dentro. Su silencio era un grito más poderoso que cualquier insulto. La rabia finalmente consumió a Ricardo. ¿Quién se creía esa mujer para desafiarlo en su propio reino? Se sintió expuesto, su autoridad cuestionada frente a sus subordinados. Su arrogancia herida se transformó en una furia fría y peligrosa. Tenía que aplastarla. «¡Le he dado una orden!», gritó, su voz retumbando en el silencioso salón de ventas. «Esto es una propiedad privada. Si no sale por su propio pie en los próximos 10 segundos, llamaré a seguridad para que la saquen a rastras como se merece. Dale like si quieres saber cómo esta noche cambiará sus vidas para siempre, y si crees que el amor puede vencer cualquier mal». La amenaza quedó suspendida en el aire, cargada de violencia. Los otros vendedores retrocedieron un paso, algunos con una pizca de incomodidad, otros con una expectativa sádica en sus rostros. La humillación estaba a punto de convertirse en una agresión física, pero en el corazón de Elena no había miedo, solo había una profunda determinación. Vio el rostro de don Alejandro en su mente, animándola, recordándole su propio valor. Entendió que este momento era más grande que ella, más grande que un coche. Era una prueba de fuego. Era la culminación de una vida de ser ignorada, menospreciada y pisoteada. Era la oportunidad de honrar la fe que su único amigo había depositado en ella. Ya no se trataba de comprar un coche, se trataba de reclamar su lugar en el mundo, un lugar que le habían negado por demasiado tiempo. El desprecio de Ricardo fue el catalizador que la transformó. La viuda humilde, la trabajadora invisible, estaba a punto de desaparecer. En su lugar, una nueva mujer estaba naciendo, forjada en el dolor y fortalecida por el amor y el respeto de un hombre que ahora la observaba desde el cielo. Con una lentitud deliberada que crispó los nervios de todos los presentes,
Elena bajó la mirada hacia su bolso gastado. Su mano, temblorosa pero firme, se deslizó dentro, buscando algo. Ricardo sonrió con suficiencia, creyendo que iba a sacar unas cuantas monedas para suplicar. La tensión era insoportable. Cada segundo se sentía como una eternidad. Los corazones latían con fuerza en el silencio opresivo de la concesionaria. El destino de todos en esa sala estaba a punto de ser sellado por el objeto que Elena estaba a punto de revelar. Finalmente, sus dedos encontraron lo que buscaban. No era dinero, no era un arma, era un simple teléfono celular viejo y modesto, pero en ese instante se convirtió en el instrumento de una justicia poética que estaba a punto de desatarse con la fuerza de un huracán. Ricardo la miró con confusión. Su sonrisa arrogante vaciló por primera vez. ¿Qué pensaba hacer con eso? ¿Llamar a la policía? ¿Grabar su humillación? No tenía idea de que esa llamada no era una súplica de ayuda, sino una sentencia. Con la calma de quien sabe que tiene el poder absoluto, Elena marcó un número de memoria. Levantó el teléfono y, antes de que nadie pudiera reaccionar, presionó el botón del altavoz. El sonido del tono de llamada llenó el silencio, anunciando el principio del fin para Ricardo Montenegro. Él la observaba, una extraña sensación de pánico comenzando a trepar por su garganta. ¿Por qué no tenía miedo? ¿Por qué sus ojos ahora brillaban con una confianza que helaba la sangre? ¿A quién demonios estaba llamando esa mujer insignificante? La llamada fue contestada al segundo tono. Una voz profesional y autoritaria resonó desde el pequeño altavoz del teléfono. Una voz que pertenecía a uno de los abogados más poderosos y temidos de todo México. Licenciado Ramírez, a sus órdenes. ¿En qué puedo servirle? El rostro de Ricardo se congeló. Conocía ese nombre. Era el abogado de los hombres más ricos del país, una leyenda en el mundo corporativo. El sudor frío comenzó a recorrer su espalda. Algo estaba terriblemente mal. Un mal presentimiento se apoderó de él. Elena sostuvo el teléfono con firmeza, su propia voz saliendo clara y sin un ápice de duda. Licenciado, habla Elena. Lamento molestarlo, pero tengo un pequeño problema aquí. Sus palabras eran educadas, pero debajo de ellas había un filo de acero. La respuesta del abogado cambió la atmósfera de la sala para siempre. Su tono pasó de profesional a cálido y deferente, un tono reservado para sus clientes más importantes. No es ninguna molestia. Dígame, ¿dónde se encuentra, señora Garza? La palabra Garza explotó en el silencio como una bomba. El apellido de don Alejandro, el hombre más poderoso que Ricardo solo había visto en las noticias, ahora estaba unido al nombre de la mujer que acababa de humillar. El mundo de Ricardo se vino abajo en un instante. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido. El color abandonó su rostro, dejándolo con una palidez mortal. Miró a Elena, pero ya no veía a una simple limpiadora. Veía a una fuerza de la naturaleza, una reina disfrazada de mendiga que ahora sostenía su futuro en sus manos. ¿Sería este el momento de su ruina total? Elena ahora tenía el poder de destruir al hombre que la humilló. Pero, al usar el dinero de la misma forma que sus opresores, ¿se convertiría en uno de ellos? ¿O encontraría una manera de probar que la mayor victoria no es la venganza, sino la compasión? El silencio en la concesionaria era tan denso que se podía sentir. La palabra Garza resonaba en las paredes, un trueno que anunciaba una tormenta de justicia. Elena vio el pánico en los ojos de Ricardo, el terror puro de un hombre que se da cuenta de que ha insultado a su propio creador. En ese instante, ella tomó una decisión. No actuaría con la misma crueldad que él le había mostrado. La venganza era un veneno que solo dañaría su propia alma. Pero la justicia era necesaria. Era lo que don Alejandro, un hombre de negocios implacable pero justo, habría esperado de ella. Sintió la transformación dentro de sí. Ya no era la víctima. El poder que ahora ostentaba no era solo dinero, era la responsabilidad de honrar un legado de integridad. Con una calma que heló la sangre de todos, se preparó para dar su primera orden como la mujer más poderosa de la sala. Licenciado, dijo Elena al teléfono, su voz firme y clara. Estoy en la concesionaria de autos de lujo de Polanco. Me gustaría comprar un vehículo. La respuesta del abogado fue inmediata y resonó por el altavoz. Por supuesto, señora Garza. Tiene una línea de crédito ilimitada. Solo dé la orden. Ricardo se desplomó. Cayó de rodillas, una patética figura de desesperación. Señora Garza, por favor, perdóneme, balbuceó.
sus palabras ahogadas por el pánico. Fue un terrible error, un malentendido. No sabía quién era usted. Por favor, se lo suplico. Elena lo ignoró por completo, como si fuera un mueble más en la habitación. Su mirada se posó en el auto más caro y elegante de toda la exhibición, un sedán negro que brillaba como una pantera en la noche. Caminó hacia él, su andar ahora lleno de una autoridad natural. Se detuvo frente al vehículo y se dirigió a uno de los vendedores más jóvenes, que la miraba con una mezcla de terror y asombro. «Quiero este», dijo con sencillez. «Preparen los papeles, por favor. Lo pagaré de contado, ahora mismo». Mientras el joven corría a obedecer, Ricardo se arrastró detrás de ella. «Señora, mi trabajo, mi familia. Por favor, no me haga esto». Su arrogancia se había desvanecido, reemplazada por una humillación abyecta. Pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Con los papeles del auto listos para ser firmados, Elena se giró lentamente para encarar a Ricardo por última vez. Lo miró directamente a los ojos, y por primera vez, su voz contuvo un filo de acero. «Sabe, señor Montenegro, he cambiado de opinión». Un atisbo de esperanza cruzó el rostro del gerente. ¿Acaso lo perdonaría? Elena dejó que el silencio se prolongara por un momento en el que el destino de Ricardo pendía de un hilo. Luego, pronunció las palabras que serían su sentencia. «Ya no quiero comprar solo el coche», declaró, su voz llenando cada rincón de la sala. «He decidido comprar la concesionaria, completa». El shock fue absoluto. Los vendedores se quedaron sin aliento. Ricardo la miró como si hubiera perdido la razón. Ella levantó el teléfono de nuevo. «Licenciado Ramírez, ¿escuchó eso? Inicié los trámites para la adquisición de esta empresa. No acepte un no por respuesta». La voz del abogado sonó satisfecha. «Considere lo hecho, señora Garza. Estará a su nombre antes del fin de semana». Finalmente, Elena selló su destino. «Y mi primera orden ejecutiva como la nueva dueña de este lugar», dijo, su mirada fija en el hombre arrodillado ante ella, «es informarle que su contrato ha sido rescindido con efecto inmediato. Está despedido». La justicia, rápida y devastadora, había llegado. Los mismos guardias de seguridad que Ricardo había amenazado con llamar ahora entraban para escoltarlo a él fuera del edificio. Se lo llevaron, un hombre roto y humillado, bajo la mirada impasible de la mujer a la que había intentado destruir. Elena firmó el cheque por el auto sin que le temblara el pulso. Luego, se dirigió a los empleados restantes, su voz ahora más suave, pero no menos autoritaria. «A partir de hoy, en esta empresa, cada persona que cruce esa puerta será tratada con el máximo respeto y dignidad. ¿Quedó claro?». Todos asintieron en silencio, con un nuevo y profundo respeto grabado en sus rostros. Elena tomó las llaves de su nuevo auto, no como un trofeo de victoria, sino como el símbolo de su nueva vida. Una vida en la que nunca más permitiría que nadie la hiciera sentir inferior. Mientras salía de la concesionaria y veía su reflejo en el cristal reluciente, no vio a una multimillonaria. Vio a Elena Morales, una mujer que había sobrevivido, que había luchado y que, finalmente, había encontrado su propia voz y su propio poder. 6 meses después, el sol brillaba sobre un edificio nuevo y elegante. Un letrero en la entrada decía: «Fundación Garza Morales, forjando el futuro». Elena, vestida con una sencilla pero elegante autoridad, estaba en un podio, inaugurando su proyecto más importante. A su lado, su hijo joven la miraba con un orgullo que le llenaba el alma. Su futuro, que antes era incierto, ahora era brillante y lleno de promesas. Todo gracias a la fortaleza de su madre y a la bondad de un viejo amigo que la observaba desde el más allá. «Don Alejandro Garza me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en la cantidad de vidas que puedes tocar», dijo Elena a la multitud. «Esta fundación es su legado. Es nuestra promesa de que la dignidad y la oportunidad no serán un lujo para pocos, sino un derecho para todos». Su fortuna no era una jaula dorada como lo había sido para su patrón. En sus manos se había convertido en una herramienta de cambio, un faro de esperanza. Mientras entregaba la primera beca a una joven estudiante de escasos recursos, Elena supo que había encontrado el verdadero propósito de su herencia. Había transformado el dolor en poder, la humillación en justicia y la soledad en comunidad. La limpiadora invisible se había convertido en una fuerza del bien, demostrando al mundo que el carácter es el único tesoro que el tiempo no puede devaluar y que el verdadero valor de una persona reside en su corazón.
Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Has conocido alguna vez a una persona como Elena que luchó hasta el final? Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en la magia de la vida. Dale like si crees que el amor y la justicia siempre encuentran la forma de triunfar. Y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros existen cuando menos lo esperamos y que la bondad es la inversión más grande y más rentable de todas.